Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes de Roma. Hoy tenemos un acto híbrido, por primera vez, una actividad que nos gusta mucho, que se llama Bibliotecario por un día y surge de una actividad que se hace mucho en España, que es Librero por un día. En las librerías muchas veces van escritores y escritoras famosos y famosos y pasan el día recomendando sus libros favoritos a los compradores que van, o hablándoles, enseñándoles, mostrándoles bibliografías y conversando. El Instituto Cervantes generó esta actividad, Bibliotecario por un día, en el que una persona, ya sea español o no, especialmente cercana a la cultura española y de la ciudad, pues nos habla de su biblioteca, de sus bibliotecas, de los libros de su vida y de su relación con los libros. Es el primer hombre que tenemos, porque esta es la cuarta edición que se hace. El primer año lo inauguró Dacia Maraini, que tuvimos aquí. Después fue la escritora, influencer Giulia Blasi. El año pasado, esas dos en modalidad presencial. En modalidad en línea fue la profesora Fausta Antonucci. Y este año tenemos al profesor catedrático ya jubilado, pero siempre profesor, Francisco Lovera, al que agradezco que haya venido hasta aquí. Y la profesora Pilar Soria será la que modere y lleve el encuentro. Profesora Pilar Soria, esperamos dentro de poco un libro, ¿verdad? Dentro de las efemérides de un autor muy querido por nosotros, que también ha trabajado con nosotros, que es Miguel Hernández. Yo podría hablar y decir mucho y desgranar su bibliografía, pero no estamos aquí, no es mi caso. Eso se lo dejo a la profesora Pilar Soria. Aquí hemos puesto algunos ejemplares de sus libros, que están en el fondo AISPI, que reside aquí en la Biblioteca María Zambrano. Y yo le voy a hacer al profesor Lovera una pregunta, que es una pregunta que hacemos todos los años, pero que podrá contestar al final, si quiere, a cuando yo a lo mejor me tengo que ausentar. Y es, ¿cómo ordena su biblioteca? ¿Cómo está ordenada la biblioteca de su casa? ¿Y por qué? Nada más, profesora Pilar Soria, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que nos estamos encontrando aquí en este momento después de muchos años, ¿no? Que no nos habíamos visto algunos, y en un eje central que es Francisco Lovera, ¿no? Cuando Gianfranco me dijo si quería presentarlo, yo digo, sí, claro, hombre, Francisco, súper fácil, súper fácil. Entonces hay que presentar a Francisco Lovera y yo quiero que durante 5 segundos os paréis un momento. Casi todos conocemos, casi todos los presentes conocemos al profesor Francisco Lovera. 5 segundos, 10. ¿Con qué palabra empezaríais para describir a Francisco Lovera, al profesor Francisco Lovera? ¿La habéis encontrado? 5 segundos, sí. Muchos de vosotros, muchas de vuestras mentes habrán pensado en maestro. Y esa fue la primera palabra que salió en mí. Pues Francisco es un maestro. Bueno, me voy a emocionar, nos vamos a emocionar. Francisco es un maestro, pero no un maestro solo académico. Francisco es un maestro de vida, es un maestro, es un maestro de la amistad. Es amistad. Amistad. Es un maestro académico, claro. Es un maestro de la lectura y es un maestro, sobre todo y ante todo, de la poesía. Porque quien conoce a Francisco, estoy segura de que más de una vez le habrá regalado un verso. De cualquiera, pero un verso que seguro que le ha ido al dedillo, ¿no? En su vida. Y esa es, pues, ¿no? El punto de partida, ¿no?
Yo no lo miro porque si lo miro entonces me voy a poner a llorar, entonces no lo voy a mirar. Entonces, pues nada, empecé a pensar un poco, he estado pensando bastante. Y me acuerdo que cuando empecé con Francisco a hacer exámenes, los estudiantes, y Gianfranco lo decía antes, pues entraban muy nerviosos porque le veían esos ojos azules y decían, es que estoy muy emocionado. Digo, ¿ah, sí? ¿Emocionado? No, ellos querían decir, bueno, eso no emociona, estoy nervioso, ¿no? Estoy nerviosa. Bueno, pues yo estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada de estar aquí con Francisco. A Francisco, nuestra relación nace a través de su hija, que creo que está por ahí. Su hija era pequeñita, yo me fui a Anzio en el año 2001 y había una niña que hablaba muy bien español y esa niña me dijo, es que mi papá es maestro. Digo, ah, ¿qué maestro de español? Y yo, ah, qué bien, ah, entonces es como yo. Entonces hizo una actividad escolar final. Francisca, su hija, representaba a la Carmen de Bizet. Y entonces sus padres vinieron a ver aquel espectáculo. Entonces yo conocí al padre de esa niña y dije, ah, usted... él me dijo, ya has estado en Japón, pero eres muy joven, ¿no? Para ver en Japón. Y yo, ¿en Japón? ¿Japón no está? Dice, ah, pues mi hija dice que has estado en Japón y que te gusta mucho el jamón. Digo, claro, es que de alguna manera yo tengo que hacer que estos niños aprendan el fonema, ¿no? Digo, pero yo no está en Japón. Digo, ¿y tú eres maestro, no? Dice, sí. Digo, ¿de español? Sí. Muy así, nada más. Después descubrí que era el catedrático de lengua en la Sapienza. Pero un maestro era, su hija lo había dicho, ¿no? Después, pues, ya el destino nos llevó a trabajar juntos y se convirtió en mi jefe. Pero la palabra jefe a Francisco no le pega, ¿no? Se le tiene mucho respeto, pero por la voz que tiene. Quien no lo conozca ahora oirá su voz y sabrá que esa voz pues impone respeto. No impone mucho respeto la voz de jefe. Él tiene la voz de jefe, también la actitud, pero sobre todo la voz de jefe, ¿no? Yo aprendía de mi jefe, aprendía mucho. Era un jefe bueno, respetuoso, ¿no? Que había que respetar, pero muy bueno, sabio, una persona muy sabia. Y sobre todo me enseñó a tratar a los alumnos. Y entonces de ahí yo veía que los exámenes con Francisco no eran... Ya, voy a terminar. Claro. Los exámenes con Francisco no eran exámenes. Y quien ha sido su estudiante y ha hecho un examen con él, sabe que no se examinó. Sabe que fue un momento de aprendizaje. Y sabe que esa emoción de nervios del italiano se convertía en emoción de sentimientos en español. Y de ahí aprendí a leer. Francisco me enseñó a leer, me descubrió un mundo que yo en la universidad no había descubierto. Me di cuenta que me había licenciado y entonces empecé a tener un maestro. Y se convirtió en mi maestro en todo. Maestro de lengua, me iba a sus clases de lengua a aprender. Él enseñaba lengua a través de los clásicos, ¿no? Entonces, me acuerdo como con el Quijote enseñaba el ser y el estar. Y yo decía, yo así no lo he aprendido, pero me gusta. Y después lo he repetido. Como decía Francisco Lovera en su clase, ser es esto, estar. Ser es esencia, estar es un estado. Pues eso es Francisco, ¿no? Ser y estar. Y me ayudó con mi tesis de doctorado, que se vino a Valencia conmigo, junto a otros, junto a mí, que está ahí, Francesca Leonetti, que está aquí. Y seguía siendo mi maestro de vida, ¿no? Me hablaba de todo, me aconsejaba de todo, ¿no? De todo es de todo. Éramos ya amigos, ¿no? De maestro éramos amigos. Y de amigos, pues me presentó a un amigo muy querido,
tenía un amigo muy querido que yo conocía, pero no lo había conocido bien, que se llama Miguel Hernández, y le doy la palabra a él con estas palabras, ¿no? Con unos versos, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. Muy bien. Muy bien, gracias. Ahora, el Francisco joven que no tenía gafas ya desapareció. Y por lo tanto yo no os voy a poder mirar en la cara, voy a mirar las hojas que tengo aquí, donde tengo algunos apuntes, pero esto me crea un poco de dificultad porque siempre he mirado al quien tenía delante, ¿no? Lo haré con el alma, ¿eh? Yo pensaba, la preparación de este encuentro para mí ha sido una especie de obligatoriamente reflexionar sobre mi historia personal, ¿no? Mi relación con los libros. Yo creo que la vida está hecha de encuentros con personas y encuentros con libros. Todo lo demás, a veces cosas maravillosas, puestas de sol, momentos increíbles, etcétera, si están acompañados por personas o por libros, ¿eh? Y hay libros y libros. Hay libros que leemos rápidamente, que nos interesan muchísimo, etcétera. Pero hay libros, pocos, que nos abren las hojas como si fueran brazos y nos atraen y nos hacen entrar en una especie de vértigo que puede durar años, de vértigo como un pozo sin fin, ¿eh? Como si nos atrajesen hacia un abismo extraordinariamente fértil, ¿eh? No os voy a decir cuáles son los libros de mi vida. Voy a responder antes al director diciendo que mi biblioteca está ordenada por fechas de los autores, ¿eh? Por lo tanto, el primer libro que encuentro en mi biblioteca es la Biblia y después a seguir los clásicos griegos, latinos y después los medievales, italianos, españoles, etc. Pero siguiendo la fecha de nacimiento o más o menos, si son anónimos, etcétera, la fecha de publicación de los libros. Por lo tanto, está todo ordenado hasta los últimos años. Yo he tenido una difícil relación con mis profesores, en el sentido de que yo tengo 3 grandes profesores en mi vida, 2 de la escuela media, Alejandro y Agustín, y uno de la escuela superior que se llamaba Zoltán, que era húngaro. Yo he pensado, ¿por qué estos 3 profesores y no la multitud de profesores que he tenido después de mi vida, a los que he respetado siempre muchísimo? Pero por estos 3 yo tengo una veneración que no se pierde y no se perderá nunca. Y creo que es porque ellos fueron los que me enseñaron a reflexionar, los únicos que no me enseñaban cosas, que me enseñaban a ser uno que pensaba y que seguía un camino suyo, ¿no? Entonces, mi primer, digamos, yo tenía esta experiencia cuando era joven, 25 años, había estudiado ya en la universidad, etc. Yo tenía la experiencia dura y difícil del placer inmenso de algunos textos, por ejemplo, unos versos de Fray Luis de León, que me hacían recordar mis años juveniles de campamentos con los scouts y de una amistad enorme con un amigo, José Manuel, con el que pasábamos noches enteras, después del fuego del campamento, etc., pasábamos la noche entera mirando el cielo, mirando las estrellas, verano, y charlando, hablando de nosotros, nuestros ideales, etc.
teníamos 17, 18 años. Y claro, versos como estos de Fray Luis, cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado. El amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente. Despiden larga vena los ojos hechos fuente, la emoción de la que hablaba Pilar, las lágrimas ante esa visión de las estrellas nocturnas y de nuestra situación en esta tierra, en esta vida difícil, dura, en esta noche oscura, ¿no? Pero la dificultad de que nadie me explicaba el por qué estos versos. Me explicaban el Renacimiento, me explicaban la medida de los versos, eran endecasílabos, eran heptasílabos, pero ninguno de mis profesores me enseñaba a explicarme a mí mismo el por qué la belleza de estos versos para mí, ¿no? Para mí. Y entonces mi primera experiencia grande que cambió mi vida totalmente fue la lectura de Juan de la Cruz. Este es mi primer libro, la poesía de Juan de la Cruz, a la que dediqué 2 años y medio, 3 años con una pasión infinita, solo, en casa, en conversaciones, después en la universidad con el amigo Norbert, pero donde la obsesión del texto era total y el descubrimiento de los detalles con los que estaba construido ese texto maravilloso que es La Noche Oscura, me fue abriendo los descubrimientos que yo hacía en el texto y que no había encontrado escrito en ninguna parte, me saltaban. Y me daba la sensación de que finalmente estaba encontrando un camino personal de lectura del texto, ¿no? Yo me acuerdo, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. El estudio me acuerdo los acentos, el descubrir que el primer verso está hecho con unas vocales que se repiten, U, A, O, U, A, O. O el segundo verso lo mismo, A, I, A, I, A. Una serie de sonidos, de fonemas que no significaban nada, pero que hacían que estos versos tuviesen produjesen en mí unas sensaciones de belleza, de musicalidad, y lógicamente me daba cuenta de que el texto era infinito para mí, porque de pronto me paraba en salí sin ser notada. ¿Salí de dónde? Salí, no lo dice, sí, estando ya en mi casa, salí de casa. ¿A dónde fue? El personaje femenino, que es el personaje de esta historia maravillosa, la capacidad de salir. Y me venía a la cabeza que salir era todo lo que yo estaba haciendo, salir de España, salir afuera, buscar, ¿no? Buscar. El descubrimiento de que estos versos, que eran de 7 y de 11 sílabas, en realidad los de 11 sílabas eran 7 más 4, siempre. Nadie me había explicado que septenarios o heptasílabos iban muy bien con los endecasílabos precisamente por esta capacidad de ser 7 más 4, ¿no? Y entonces ahí, en ansias, en amores, era un heptasílabo, inflamada era las 4 sílabas que añadían, o disfrazada, o sosegada, ¿no? El sistema era el mismo. Entonces yo me daba cuenta de que había una técnica extraordinaria de escritura en este autor no excesivamente culto. Me daba cuenta de que era una poesía renacentista por algunos aspectos, pero muy popular por otros, ¿no? Me daba cuenta que el léxico era bastante
normal, no era un léxico rebuscado. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. Me daba cuenta de que noche, que era la palabra central, caía en posición de acento, y dichosa, noche, dichosa, repetía el mismo fonema en la misma posición tónica, ¿no? Entonces yo notaba que mi placer de lectura aumentaba enormemente y al mismo tiempo que estaba construyendo una teoría mía personal muy técnica, ¿no? De ser capaz de ver lo que normalmente no se ve cuando se lee. Descubrí, por ejemplo, me acuerdo el día en que lo descubrí, que estos versos los podía leer en cualquier orden y en cualquier orden tenía sentido, ¿no? En secreto, que nadie me veía, en la noche dichosa, sin otra luz ni guía. Yo los podía cambiar de posición, lo que significaba que habían sido escritos con la idea de que cada verso fuese una unidad, ¿no? Una unidad. No voy a detenerme en los detalles. Lo que recuerdo fueron 2 años, 2 años y medio de una intensidad para mí de descubrimiento de mis capacidades de lectura nueva del texto, ¿no? La parte final de este poema me parecía extraordinario. Después de la unión de la joven mujer que ha salido de casa con su amado, viene la descripción del momento del encuentro en el jardín, etc. Pero con palabras extraordinarias, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido. Y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Hay unos árboles, cedros, que dan aroma, el viento que los mueve aromatiza toda la situación, todo el jardín, los 2 amantes, él dormido en el pecho florido de ella. Le decía antes a Pilar, y yo le regalaba, aunque no lo creáis y aunque no estéis de acuerdo conmigo, regalar aquí significa yo lo derritía. Traduce del latín, del Cantar de los Cantares, anima mea liquefacta est. Yo le derritía, yo le regalaba. Encontradlo en los diccionarios de la Real Academia, en el Nuevo Tesoro Lexicográfico, veréis que una de los significados del verbo regalar secundario es derritir. Derritir. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Todas las palabras de este texto son extraordinariamente sugestivas en la descripción de un encuentro amoroso definitivo, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y la estrofa final, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Las azucenas, el olvido, el cuidado, que es la cuita medieval, las preocupaciones de amor, las preocupaciones de la existencia, etcétera, ¿no? Lógicamente de ahí pasé inmediatamente a otros textos de Juan, sobre todo el Cántico Espiritual, que es una traducción del Cantar de los Cantares puesta en verso extraordinaria, que después me llevará a Miguel Hernández, ¿no? Pero también en el cantar había versos para mí extraordinariamente
llenos de problemas que me abrían a la interpretación de una lengua fuera de las normas que yo había recibido, ¿no? Yo me daba cuenta de que estaba siguiendo un camino mío que no era el camino tradicional que mis profesores me enseñaban. También en el cántico aparece salitrasti, el verbo salir de nuevo, el verbo salir. Me daba cuenta de que había exagerados elementos fonéticos rebuscadísimos, un no sé qué que quedan balbuciendo, ¿no? Este uso de los fonemas en sentido icónico que dicen lo que están diciendo, ¿no? El balbetío, el balbucir, el tartamudear, un no sé qué que quedan balbuciendo. Esto era para mí la lengua de la poesía. La lengua de la poesía, no sé qué que me están diciendo y que yo intento descifrar, ¿no? Pero fijaros en estos versos, por ejemplo, que siempre me han llamado la atención. Cuando la amada encuentra a su amado que lo ha perdido, de pronto se lo encuentra delante, no es casualidad, junto a una fuente, ve el rostro del amado reflejado en la fuente. Ella dice, mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, extrañas significa exóticas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, una enumeración de cosas, y uno está esperando el verbo, que no vendrá nunca. No hay verbo aquí. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Nuestro lecho florido, mi pecho florido, nuestro lecho florido, etc. No hay verbo y no habrá verbo, ¿no? Es una enumeración maravillosa por significados y por sonidos y por musicalidad, ¿no? Y no hay lógica, no hay lógica. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, porque siempre la mirada, uno se enamora del cabello de ella, ¿no? Cuando vuela. Que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste. Y en uno de mis ojos te llagaste. Aquel cuello, allí tú me darías aquello que mi alma pretendía. Y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena del ruiseñor, el soto y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Y la estrofa final del cántico, que nunca he entendido, pero que me parece una maravilla total y absoluta, la descripción del último momento del encuentro entre los dos, que nadie lo miraba. Aminadab, quién sabe quién es este, tampoco aparecía. Y el cerco sosegaba, como si hubiese un cerco militar, sosegaba, y la caballería a vista de las aguas descendía. Todo este misterio y esta belleza sublime de un texto como estos textos de Juan de la Cruz me abrieron a la pasión por el texto, y al desafío continuo que partía siempre del puro placer. Cuando un texto me gustaba, me parecía interesante,
muchas veces no lo entendía. Entonces ahí nacía el deseo de profundizarlo. De ahí pasé a Hernández, que parte de Juan de la Cruz, en grandísima parte. Y por lo tanto fue una cosa casi automática. Tengo que decir que Hernández es el segundo que yo estoy diciendo, el primero es Juan de la Cruz, el segundo es Hernández. Hernández ha llenado mi vida durante toda mi vida. Y ha sido el único, cosa que no fue Juan de la Cruz, Hernández ha sido el único que en sus palabras siempre se me ha presentado delante. Leer a Hernández ha sido siempre para mí encontrarme a Hernández, ¿no? Y no he estudiado muchísimo su vida, ni sus epistolarios, ni nada. Sí, los he estudiado, pero lo que verdaderamente me ha siempre impresionado es sus textos. Sus textos, yo creo que Hernández ha sido siempre despreciado, apartado, no es de la generación del 27, la gran poesía del siglo XX española lo ha despreciado bastante, ¿no? Y sin embargo es para mí el más grande poeta del siglo XX en España, el único que quedará en el futuro siempre, porque sus textos son impresionantes, porque es enormemente clásico, muchas veces mejor que Góngora, mejor que Quevedo, mejor, y al mismo tiempo muy moderno, muy vanguardista. O sea que mezcla la maravilla de lo clásico con la modernidad absoluta. Muchísimos de los poetas españoles del siglo XX tienen algún poema muy bueno. Hernández tiene toda su obra escrita en juventud, a 25, 24, 23 años, 26, y después comienza la guerra, y en la guerra escribe los últimos versos, etc., ¿no? Hernández tiene unos versos infinitos, en el sentido de que un verso solo vale. Y sobre todo tiene la capacidad de gustar a los intelectuales como yo, y al mismo tiempo a la gente humilde, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos en el congreso, en el primer congreso internacional de Miguel Hernández en Alicante, el día de los 50 años de la muerte, todo el congreso, éramos centenares de profesores de todo el mundo, fuimos al cementerio y encontramos la tumba llena de gente humilde, con una pancarta enorme que decía Miguel Hernández, la voz del pueblo. Fue muy emocionante. Porque al final a Miguel Hernández lo adoras, ¿no? Lo quieres. El soneto que más me impresionó al principio y al que dediqué bastante trabajo, del trabajo que yo hice sobre Juan de la Cruz, pasaron 20 años y un día descubrí en el Instituto Cervantes en Plaza Navona, en la presentación del libro sobre Juan de la Cruz, las obras completas de Juan de la Cruz, en la editorial clásica, que después el Cervantes apoyó también, y también la Real Academia Española, que el texto más citado era el texto que habíamos escrito Norbert y yo sobre Juan de la Cruz. El texto más citado en absoluto, ¿no? La cosa me impresionó bastante porque uno escribe y piensa que nunca le van a leer, ¿no? Y aquello no me sirvió de nada, porque yo sabía lo que había hecho, pero en fin, fue una especie de... El texto que más me impresionó de Hernández, el primero que me impresionó y al que me dediqué muchísimo, es el soneto que yo adoro. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas,
qué dilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. El tema del naufragio, el tema del navegar, el tema del norte, los movimientos de vaivenes de las olas, están todos en este soneto, ¿no? Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. Muchísimo del léxico de este soneto es totalmente clásico, tomado por Hernández de la poesía del siglo de oro español. Pretendo, procuro, en el sentido que lo usa aquí, presagio, seguro, en el sentido de puerto, etc. Habéis visto que aparece la noche oscura de Juan de la Cruz, y después el otro soneto que también era evidentemente recalcado y reconstruido sobre la base de los textos de Juan de la Cruz, era recuerdas aquel cuello, haces memoria del privilegio aquel, de aquel aquello que era almenadamente blanco y bello, una almena de nata giratoria. Recuerdo y no recuerdo aquella historia de marfil espirado en un cabello, donde aprendió a ceñir el cisne cuello y a vocear la nieve transitoria. Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo de estrangulable hielo femenino, como una lacteada hidrebebía. Y recuerdo aquel beso sin apoyo que quedó entre mi boca y el camino de aquel cuello, aquel beso y aquel día. Todo está jugado sobre los fonemas cue, que, ¿no? Y lógicamente toma de Juan de la Cruz. Solamente que Juan de la Cruz hubiese adorado también este soneto. No voy a leer el soneto quizás más impresionante, que es el soneto final del rayo que no cesa, ¿no? Por desplumar arcángeles glaciales. Hernández tiene unos endecasílabos totalmente fuera de la norma clásica de cómo tienen que estar los acentos, etc. Y que te hacen trabajar muchísimo sobre sus textos, que te dan materia, lo que yo antes decía, el descubrimiento en el texto de un abismo que te atrae, que continuamente te llama, que te busca, ¿no? Los versos de este soneto del primer terceto me parecen inigualables. Al doloroso trato de la espina, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte, arrojado me veo. ¡Ah! Pero también, y fue un descubrimiento posterior, y ahí es otra cosa, porque la maravilla de los textos literarios grandes es que tú aprendes uno y después te encuentras otro que es totalmente diferente. Y por lo tanto tienes que volver a comenzar a estudiar, a reflexionar, etc., ¿no? En este campo, los versos últimos, los que escribe en la cárcel cuando ya no tiene ninguna esperanza de volver a ver a su amada ni a sus hijos, ¿no? En este campo estuvo el mar. Alguna vez volverá. Si alguna vez una gota roza este campo siente el recuerdo del mar. Alguna vez volverá. O los que más me gustan a mí, porque me parece que son una especie de reflexión de Miguel Hernández semejante a la que yo hago ante el texto. De la contemplación nace la rosa. De la contemplación el naranjo y el laurel.
tú y yo del beso aquel. ¡Ah! ¡Qué maravilla!, ¿no? Incluso Gianfranco dice que sí con la cabeza, ¿no? De la contemplación nace la rosa. De la contemplación. Entonces, de aquí parte, de esta experiencia de años, parte una pasión por la poesía en general, que ha dicho Pilar, y que lógicamente no es un autor, son muchos autores. Ahí yo pasaba muchísimo tiempo de mi vida en las bibliotecas cogiendo los poemarios de autores diferentes a la búsqueda. Leer poesía no significa comprarse, yo creo, mi experiencia es esta, ¿no? Leer poesía significa intentar construir una antología propia. Entonces uno tiene un poemario, yo que sé, por ejemplo, Romancero Gitano de Lorca, y a lo mejor un poema te atrae y te hace entrar. Los otros no, ¿no? Entonces ahí fue mi leer muchísima poesía buscando el tema fundamental del amor, el tema fundamental de la muerte. Y el tema fundamental, un gran descubrimiento en mi vida, de la poesía. ¿Qué es lo que la poesía dice de sí misma, ¿no? La poética. Y entonces ahí yo empecé a buscar y me encontraba poéticas de distintos tipos maravillosas, algunas maravillosas, ¿no? Algunas maravillosas. Y ahí fue una lectura global de poetas españoles, hispanoamericanos, clásicos, modernos, etc., ¿no? Recuerdo siempre que el texto, como la poesía, y lo dice perfectamente un gran poeta, es mirarse en el agua. Y si te ves a ti mismo, es una poesía maravillosa, y si no te ves a ti mismo, no vale nada. Para ti, la poesía, ¿no? Que es un poco el tema de Narciso, ¿no? El tema de la fuente. Solamente cuando nos vemos a nosotros mismos en el texto, y por lo tanto cuando yo explicaba algunas de las cosas, y cuando explicaba yo poesía en la universidad, me veía siempre a mí mismo, en el sentido de mis experiencias, mis tragedias, mis esperanzas, mis ideales, etc., ¿no? Si no, no la comentaba, ¿no? No la comentaba. Por ejemplo, no hay nada más lejano de mí que la poesía pura, ¿eh? Que la poesía pura, lo que llaman la poesía pura, ¿no? Que es por definición poesía con poco sentimiento, muy intelectual, etc. Y sin embargo ahí encontré un Guillén que yo adoré inmensamente por un texto que es como un parpadeo, que estudiándolo técnicamente me di cuenta que estaba construido hasta en los mínimos detalles, desde el punto de vista métrico, etc., a pesar de que rompía todos los esquemas de la métrica. Y a pesar de que lo rompía, en otro sentido lo respetaba, ¿no? Porque el texto trata ¿qué es la poesía? Es la vida humana, ¿no? La velocidad del tiempo que pasa, el tema de la muerte, ¿eh? Y el texto es un parpadeo, como la vida del ser humano, ¿no? Es un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, este sí que lo voy a leer. Albor, el horizonte entreabre sus pestañas y empieza a ver qué nombres están sobre la pátina de las cosas. La rosa se llama todavía hoy rosa y la memoria de su tránsito, prisa. Prisa de vivir más. A largo amor nos alce esa pujanza agraz del instante tan ágil que en llegando a su meta corre a imponer después. Alerta, alerta, alerta. Yo seré
yo seré. Y las rosas, pestañas cerradas, horizonte final. ¿Acaso nada? Pero quedan los nombres, quedan las palabras, nos quedan las palabras, ¿no? Nos quedan los textos. Bien. Fijaros este poema del gran amigo de Pilar, Edmundo de Ory, que comentábamos en un seminario, en un aula pequeñísima de la Sapienza un día, y apareció Edmundo de Ory, apareció él en persona, ¿no? Y ya lo sabía, yo no lo sabía, ¿no? Es un soneto, a pesar de que él es enormemente vanguardista, moderno, etc., ¿no? Dice, un verso más, Dios mío, y otro día, y un paso más, y un llanto más, si cabe. Pues que al verme vivir tan poco grave, digáis que es porque vivo todavía. Pensar que es esa cosa, la alegría, que se me va del alma como un ave, y me deja una pluma y no lo sabe, y alimenta de alpiste mi agonía. Veis los temas, el tema de la muerte, el tema del paso del tiempo, el tema del llanto, de la tristeza, etc. Solo, este es para mí, solo en mi cuarto me voy viendo viejo, en la mentida risa ante el espejo, o en el beber, o en el dejar el vaso. Pero cada mañana, como todos, vuelvo del sueño donde estoy de codos, y un verso más, y un día más, y un paso. ¡Ah! ¿No? El verso, el paso, el caminar. Esta es una poética estupenda, ¿eh? Bien, hay poéticas extraordinarias. Hay una de Octavio Paz que yo casi donde la teorización es: poesía es el hueco entre las palabras. Escritura poética es borrar lo escrito, escribir sobre lo escrito, lo no escrito. La escritura poética es aprender a leer el hueco de la escritura en la escritura. No huellas de lo que fuimos, caminos hacia lo que somos. La poesía es la ruptura instantánea, instantáneamente cicatrizada. Mi lectura, cuando yo descubro mi lectura, ¿no? Y después cuando cierro el libro, cicatrizada, abierta de nuevo por la mirada del otro. La poesía es la hendidura, el espacio entre una palabra y otra. Me parece estupendo, me parece extraordinario. Bien, otro texto, voy a hacer otro texto extraordinario que llenó parte de mi vida en mi acercamiento hacia América Latina, fue el Canto General de Neruda. El Canto General, porque descubrí fundamentalmente que era un texto de mitos creados por el autor, para dar un texto fundativo a un continente que no lo tenía. Y entonces ahí la imitación fundamentalmente de los grandes clásicos, de las grandes culturas, los textos fundativos, la Génesis, por ejemplo, Génesis. Entonces él construye un texto extraordinario de la creación del mundo americano, los animales del mundo americano, el gran mito de Machu Picchu, su camino hacia aquel ser de piedra gigantesco que está enterrado en los Andes, etc. Entonces ahí fundamentalmente el tema del poeta Neruda que se siente profeta en el sentido de creador de una lengua, ¿eh? La capacidad de crear y decir cosas que los otros no saben decir, porque se han quedado sin lengua, ¿no? Sin lengua. Yo estoy aquí para contar la historia. Tierra mía sin nombre, sin América.
Tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. Lógicamente hay una relación estrecha entre Neruda y Hernández. Y llegué a Neruda a través de Hernández. Neruda llenó mi vida desde el punto de vista de interés por América Latina durante años. Y recuerdo, y aquí os hago una anécdota personal, recuerdo que hubo un momento en mi vida difícil, en que yo hice un cartel azul grande, dibujé un albatros y puse unos versos de Neruda y me acompañaron durante 10 años o más, me acompañó en mi casa este cartel, ¿no? ¿Qué versos eran? Eran los versos finales del canto general, los versos finales cuando describe los animales de América. Y él describe el albatros. Sabéis que el albatros es el ave con una apertura alar más impresionante. Los hay de 3,5 metros de apertura alar. Y atraviesan el Pacífico, casi 20.000 kilómetros desde Indochina hasta América en vuelo, ¿no? Entonces él tiene estos versos finales que a mí me recordaban a mí mismo, no sé por qué, el deseo de ser un albatros, ¿no? Y los versos son: y en el final del iracundo mar, en la lluvia del océano, surgen las alas del albatros, como dos sistemas de sal, estableciendo en el silencio, entre las rachas torrenciales, su espaciosa jerarquía, el orden de las soledades. Este albatros volando al Pacífico, con estas alas y esta descripción de estos versos que no dicen nada, que la describen simplemente, no describen esta ave extraordinaria, me tocaron, ¿no? Pero Neruda tiene versos increíbles. La Bencerraje y la Bella Jarifa. Cuando le dije a Pilar, y voy a hablar también un poco de la Bencerraje y la Bella Jarifa. ¿Por qué? Porque es un texto breve, es una novela que cuando la descubrí no tenía nada que ver con la poesía, ¿no? A pesar de que es muy poético el texto, pero por la construcción literaria y por el tema de las culturas, el problema que siempre me ha angustiado de una España con culturas y religiones diferentes y etnias diferentes, masacrada por la limpieza de sangre y por la Inquisición, ¿no? Y después la dificultad de España en los siglos siguientes de verse diferente de lo que es, ¿no? De ver las posibilidades que habría tenido. Entonces es un texto que nace anónimo, probablemente lo escribió, dice Pilar, un aragonés, es posible porque Aragón es quizás la región menos de la que se habla menos actualmente en España, ¿no? Pero en realidad es la región que más cruces ha tenido y por tanto la región más mezclada, gracias a Dios, ¿no? La región más mestiza, gracias a Dios. Y entonces aquí el Abencerraje y la Bella Jarifa es una novela de frontera, de lucha entre moros y cristianos, escrita no sabemos por quién, donde el personaje principal es el héroe cristiano, históricamente existido, y el otro, el antihéroe o héroe también, es el moro. Y uno se enamora del moro. Y del cristiano también, ¿no? Entonces hay una construcción de un texto, de una belleza sublime, un texto de amor, de una belleza sublime
donde desde el primer momento el texto comienza con una batalla caballeresca entre el moro que camina, no se sabe hacia dónde, y encuentra 5 caballeros cristianos a los que va derrotando uno tras otro. Y el último caballero, antes de caer al suelo, toca el cuerno y llama refuerzos, y viene el héroe cristiano, que encuentra al moro ya muy cansado, después de haber derrotado a 5 caballeros cristianos, y lo vence. Lo vence. La descripción del moro es maravillosa, porque dice, y está visto desde la visión del cristiano, ¿no? Dice, de grande cuerpo y hermoso de rostro, y aparecía muy bien a caballo, montaba bien a caballo. Traía vestida una marlota de carmesí y un albornoz de damasco del mismo color, todo bordado de oro y plata. Traía el brazo derecho rezagado y labrada en él una hermosa dama, y en la mano una gruesa y hermosa lanza de 2 hierros. Traía una darga y una cimitarra, y en la cabeza una toca túnecí, que dándole muchas vueltas a ella, le servía de hermosura y de defensa personal. En este hábito venía el moro, mostrando gentil continente y cantando un cantar que él compuso en recuerdo de sus amores, que decía, etc., ¿no? Entonces, cuando este moro es derrotado y cae al suelo, el cristiano le dice, ríndete o te mato. Y él responde, dice, matarme podrás, pero no me puedes vencer porque alguien me ha vencido antes que tú. Lógicamente la referencia es a la mujer que le ha enamorado. Y mientras lo lleva prisionero el cristiano, el árabe comienza a llorar, ¿no? Y esto sorprende al cristiano, comienza a llorar. Y ahí se rompe la narración y comienza la narración del Abencerraje, que le cuenta su historia personal. Quiero leeros solamente un trocito de este punto en el que el Abencerraje cuenta su historia personal. Él es huérfano y lo llevan a vivir, su padre lo lleva a vivir a casa de un amigo que tiene una hija de su misma edad, Jarifa. Y los dos crecen como hermanos, ¿no? Crecen como hermanos desde que son niños, se adoran, etc. Dice, me acuerdo que un día entrando en la huerta que llaman de los jazmines, como veis yo no sé hablar si no leo textos. La hallé sentada junto a la fuente. Componiendo su hermosa cabeza. Se está mirando en la fuente. La miré, vencido de su hermosura, y me pareció a Sálmacis. Porque es un texto aparentemente exótico, lo que es el mundo árabe, etcétera, pero es muy clásico, es el mito griego de Sálmacis, ¿no? Es una ninfa, es la ninfa que se enamora de un joven que se llama Troco, fíjate, Troco, y él no la quiere, pero ella no puede vivir sin él, lo agarra y lo arrastra al agua, y en el agua se funden y viene fuera un ser nuevo que es hermafrodita, hombre y mujer. Es el mito del hermafrodita. Dice, me pareció Sálmacis y dije entre mí, ¿quién fuera Troco para aparecer ante esta hermosa diosa? No sé cómo me pesó que fuese mi hermana. Y no aguardando más, observad los detalles. Me fui a ella y cuando me vio con los brazos abiertos me salió a recibir y sentándose junto a mí me dijo, hermano, ¿cómo me dejaste tanto tiempo sola?
Y yo le respondí, señora mía, porque ha gran rato que os busco y nunca hallé quien me dijese dónde estabais, hasta que mi corazón me lo dijo. Mas decidme ahora, ¿estás segura de que somos hermanos? Ella dijo, yo no otra cosa más grande del amor que tengo. Estoy segura por el amor que te tengo. Y ver que todos nos llaman hermanos. Y si no lo fuéramos, dije yo, ¿me querrías tanto? Dice, ¿no te das cuenta de que si no fuésemos hermanos no podríamos estar juntos? Si este bien, el estar juntos, me quitaran si descubriésemos que no somos hermanos, prefiero seguir pensando que somos hermanos. Bien, aquí nace una situación de gran tragedia de Abencerraje que tiene que vivir, se da cuenta que tiene que vivir con ella como hermano. Y si no, tiene que alejarse, ¿no? Y ahí la escena esta de la fuente, que es maravillosa, dice, bajando los ojos, vi en el agua de la fuente su imagen. Y en mis entrañas la más verdadera imagen suya. O sea que hay una visión de ella, la imagen en la fuente, y una visión dentro, en su mundo interior, la imagen de ella, ¿no? Si yo y él piensa, dice, lo dije para mí, si yo me anegase ahora en esta fuente donde veo a mi señora, cuánto más disculpado moriría yo que Narciso. Y si ella me amase como yo la amo, qué dichoso sería yo. Y si la fortuna nos permitiese vivir juntos, qué sabrosa sería mi vida. Bien, la escena termina de una manera delicadísima en que él se hace una corona de jazmines y mirto. Y le dice, ¿qué te parece? Y ella le quita la corona y se la pone ella. Y dice, ¿yo qué te parezco? Me pareció en aquel momento más bella que Venus cuando salió del juicio de la manzana. Bien, el Abencerraje y la bella Jarifa sigue en esta historia maravillosa. Cuando él termina de contarla, conmueve al caballero cristiano. El caballero cristiano le da, porque esta escena termina de una manera patética cuando el Abencerraje dice, hoy ella me ha llamado y me ha dicho que vaya porque quiere ser mi esposa. Y en el momento de la ida ha perdido la batalla, ¿no? Entonces ahí el caballero cristiano le permite que vaya, pero tiene que volver dentro de 3 días. Y él regresa, pero ella no le deja, y por tanto ella regresa con él. Y el caballero cristiano se encuentra con 2 en vez de con un prisionero y una mujer prisionera. Es un libro increíble, es un libro increíble. Tuvo muchísima importancia y después tuvo varios imitadores, con libros estupendos, también el mismo Cervantes, ¿no? Bien, lógicamente mis libros que me han abierto los brazos y que me han llenado durante partes importantes de mi vida son muchos, ¿no? La vida es sueño, Naufragios es un libro increíble, también con el mismo tema, ¿no? El tema de la frontera entre 2 mundos, entre 2 tiempos, la edad de la piedra y la edad del Renacimiento, entre el mundo salvaje, entre comillas, de la Florida y el mundo civilizado europeo que llega allí, ¿no? Pero lo que es extraordinario es la descripción de Álvar Núñez de un desastre detrás de otro,
de un naufragio detrás de otro, de una vida en la que de armadura y de la ropa, imaginaros, ¿no? Los españoles que llegan a América en 1500, se va despojando de todo hasta quedarse totalmente desnudo, ¿eh? Y donde encuentra que el otro del que al principio tenía miedo, que pensaban que los iban a matar, etcétera, etcétera, no solamente son hermanos, son incluso mejores que ellos, ¿no? Les ayudan en los momentos de dificultad, ¿no? Y entonces ahí hay una conversión, ¿no? En el que él lentamente se va convirtiendo en el otro. Y cuando finalmente, después de 7, 8 años, ¿no? Con todos los problemas de lengua, de comunicación, de dificultad de sobrevivir, etcétera, etcétera, cuando finalmente encuentra a los españoles, no los entiende, no se entienden, no lo reconocen como español, ¿no? Ha cambiado todo. Esto es maravilloso porque es la experiencia del exilio, la experiencia del mundo diferente que vas conociendo y que te vas enamorando de él y que vas cambiando y que vas perdiendo trozos de ti, ¿no? Te vas perdiendo trozos por el camino. Y cuando vuelves a tu país te dice, pero ¿tú de dónde eres? ¿Por qué no te reconocen? ¿No? Yo también aquí he vivido enormemente mi historia personal. Naufragios es uno de mis grandes libros. Otro, los figurantes. Teatro puro. Los figurantes, la construcción de un texto teatral donde los figurantes que no tienen guión, que nunca hablan, se encuentran como los personajes en el escenario que tienen que hablar. ¿Y qué hablan? Lo que les viene a la cabeza, lo que recuerdan de memoria de otras obras que han oído a los personajes principales y se han aprendido de memoria, ¿no? Trozos sueltos de otras comedias, etcétera, y después razonamientos sobre lo que están haciendo, etcétera. Y después la convicción que tienen de que están construyendo ellos el texto. Mientras están representando, están construyendo el texto teatral, ¿no? Y el descubrimiento de que no, de que el autor lo ha escrito ya antes, ¿no? Y la rebelión contra el autor, ¿no? Sánchez Sinisterra es extraordinario, no solamente en este texto, en muchísimos otros, ¿no? Pero un texto teatral que te hace reflexionar desde el primer momento hasta el final, ¿no? Y que te abre infinitos mundos también, abismos, ¿no? Para reflexionar. Y me quedan dos, y voy a ser brevísimo. El Quijote. El Quijote para mí ha sido el libro que me ha hecho profundamente libre, en el sentido de que lo he leído multitud de veces y lo sigo leyendo porque tiene la capacidad de, entendedme bien, de no decir nada, en el sentido de hablar. Los personajes hablan. No es un libro escrito, es un libro hablado, ¿no? Y entonces ahí el descubrimiento de que en nuestra vida, una de las cosas más importantes que hacemos es hablar con los amigos, hablar con los vecinos, hablar, encontrarnos en las reuniones familiares, hablar, bromear, ¿no? Reír, hablar. Hay momentos, todo el Quijote, como está construido a capítulos, te permite leer un capítulo al día, ¿no? Y no tienes la preocupación de saber cómo acabarán, ni qué sucederá, ni nada, porque es que sucede poco. Están allí, están en La Mancha. ¿Qué puede pasar en La Mancha? Que salga un rebaño, que salga un caballo, ¿no? Una mula, un burro que tiene ansias de montar una jumenta, etc. Esto es lo que sucede, no sucede nada, ¿no? No sucede nada. Y sin embargo es el libro más bello nunca escrito, ¿no? Lo decían mis compañeros de la universidad, los grandes profesores de la universidad,
de otras materias, ¿no? El profesor de griego, por ejemplo. El libro más bonito nunca escrito. Digo, la Odisea. No. La Ilíada, no. El Quijote. El Quijote, sí, estoy de acuerdo. El libro más bonito nunca escrito. Inagotable, infinito. Infinito en todos los mínimos detalles. Tengo dos pequeñas lecturas del Quijote. Una es, mira, cuando llegan, en la segunda parte, cuando llegan al Toboso y entran de día y después salen del pueblo, porque Don Quijote está ansiando que Sancho vea el palacio donde vive Dulcinea. Tiene que haber un palacio aquí, ¿no? Hay una discusión, van por las calles, etc. Toboso es un pueblecito de la Mancha, ¿no? De la Mancha. Y entonces tienen miedo y tal, y salen fuera, están en una floresta, dice el narrador, y están ahí esperando que venga la noche, para poder entrar de noche. Entonces, mientras están ahí esperando, Don Quijote dice a Sancho, cuando estés con Melibea, tienes que estar muy atento. Cuando tú le digas que yo la amo, cualquier cosa ella haga, tienes que acordarte, porque me lo tienes que decir. Pero ¿cómo lo dice Don Quijote? No te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. Entre paréntesis, Don Quijote le acaba de decir a Sancho que él nunca ha visto a Dulcinea. Tú sí, Sancho. Sancho no la ha visto tampoco, se ha inventado que la ha visto, ¿no? O sea que ninguno de los dos la ha visto, pero es igual, eso no importa. Dice, dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo. Ten memoria, no te olvides, y no se te pase cómo te recibe. Si cambia los colores, el tiempo que la estuvieres dando mi embajada. Se pone colorada, ¿no? Si se pone colorada. Si se desasosiega y turba oyendo mi nombre, si no cabe en su almohada, ¿no? La almohada donde se sienta, si no cabe en su almohada, si acaso la haya sentada en el estrado rico de su autoridad, porque se la imagina en su trono, ¿no? En su trono. Bien, y si está en pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie. Tienes que contármelo, porque cambia la cosa, ¿no? Si te repite la respuesta 2 o 3 veces, si la cambia la respuesta de blanda en áspera, porque a lo mejor primero te responde en un modo y después te responde más dura, ¿no? De aceda en amorosa, si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado. En fin, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en los secretos de su corazón acerca de lo que a mis amores toca. Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las noticias de lo que allá en el interior de su alma pasa. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Don Quijote que explica. Mira, vas a hacer una cosa fundamental para mí. Sancho parte a oscuras, va hacia el Toboso y habla consigo mismo. Después de esto, Sancho parte y va al centro del pueblo, ¿no? Y habla consigo mismo. Es un diálogo monólogo, ¿no? Y dice, vamos a ver, Sancho hermano, ¿a dónde va vuestra merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le ha perdido? No, por cierto. Pues ¿qué va a buscar? Siempre él que se dice a sí mismo, ¿no? Te voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa. Y en ella al sol de la hermosura. Y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. Y bien, ¿y de parte de quién la vas a buscar?
de parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos, no los entuertos, los tuertos, y da de comer al que tiene sed y da de beber al que tiene hambre. Todo eso está muy bien. ¿Sabéis su casa, Sancho? Dice, mi amo dice que han de ser unos palacios reales o unos soberbios alcázares. Dice, ¿la habéis visto alguna vez por ventura? Ni yo ni mi amo la hemos visto jamás. Y pareceos, Sancho, que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a sonsacarles sus princesas y a desasosegarles sus damas, viniesen y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano? Dice, en verdad que tendrían mucha razón, cuando no considerasen que soy mandado y que mensajero soy. Amigo, no merecéis culpa, no. Dice, no os fiéis de... Siempre Sancho que se habla a sí mismo. No os fiéis de eso, Sancho, porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente cosquillas de nadie. Este Sancho que es perfecto. No, es lo absurdo del Quijote. En todo el texto te hace libre. Tú lees el texto y no tienes ninguna preocupación de nada, porque continuamente encuentras los personajes que hablan entre sí, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Construir el libro más bello del mundo, nunca escrito. De esta manera, bien. Y Celestina, la última Celestina. Mi primera lectura de la Celestina fue dramática, porque no la entendía, porque era una lengua para la que no estaba preparado y me resultó muy hóstica. Y por lo tanto ahí fue un desafío lento que comenzó con la lectura de muchísima lectura de bibliografía, una bibliografía infinita, etc. Y el ir descubriendo poco a poco que había muchísimas cosas que no me convencían, ¿no? Que no me convencían quiero deciros esto. Yo, cuando al principio he dicho que de mis profesores yo recordaba 3 que fueron los únicos que me enseñaron a pensar, ¿no? Después he descubierto que alrededor de muchísimos de los textos clásicos y demás, muchísimos estudiosos, en realidad lo que quieren hacer es apropiarse del texto, que el texto sea de ellos y que la interpretación del texto sea la que ellos dan, ¿no? Y los estudios que ellos hacen, etc. Y quitar el texto a los lectores. Esta es la sensación que yo tenía de la Celestina, ¿no? De la Celestina. Me di cuenta de que muchísimas de las cosas que yo leía sobre la Celestina, tanto de crítica textual como también de interpretación, no me convencían, porque el texto poco a poco para mí iba aumentando en belleza, conforme yo lo leía y lo releía, y las interpretaciones de los, a veces grandísimos, ¿no? Yo siempre he respetado mucho a los estudiosos, pero los he respetado porque dicen eso, porque saben cosas, y las dicen y tienen razón. Pero me han defraudado muchísimas veces en la interpretación, ¿no? Entonces yo me descubro a mí mismo, por ejemplo, género literario. Hay unas discusiones sobre que si es, comenzando por Menéndez Pelayo, ¿no? Novela, lo pone entre las novelas, ¿no? El inicio de la novela, pero es teatro, no es teatro, etc. No es nada, la Celestina no es ni teatro ni novela. ¿Por qué? Porque no existía la novela, porque no existía el teatro. No existía el teatro viene 100 años después, el teatro del siglo de oro. El teatro griego y latino había muerto, en el sentido de que se podía volver a representar, pero ya no se escribía, ¿no? No se escribía teatro. Viene después. La comedia del arte está empezando, etcétera, pero es otra cosa, ¿no? Entonces esto no es teatro. De hecho, no está escrito como teatro.
no se puede representar, ¿no? Pero no es novela, no hay un narrador, no hay nada, ¿no? Podría ser una película, pero no había tampoco cine, ¿no? Entonces, ¿qué? Es otra cosa, es otra cosa. Los autores intentan siempre decir, aquí la fuente es esta otra, etcétera. Sí, pero me explican por qué este texto tiene un éxito en 1500 hasta mitad de 1600 como ningún otro texto profano, traducido al alemán, traducido al francés, traducido al inglés, traducido al italiano, traducido al latín, publicado en todos estos países en centenares de ediciones. Un libro profano, no un libro de religión que vendían como churros, ¿no? Porque todos tenían que comprar, ¿eh? No, no solamente eso, sino con un éxito no solamente de lectores, sino también los grandes. Cervantes lo adora. En el Quijote dice, libro divino, si escondiera más lo humano. Dice Cervantes, ¿no? Libro divino. Y aprende muchísimo del diálogo de la Celestina, ¿no? Lope está enamorado de la Celestina, a pesar de que hace un teatro diferente, completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el misterio de la Celestina? Es un texto, yo me acuerdo cuando yo estudiaba al principio, me leía, es un texto muy realista. Pero bueno, pero después tú ves, pero si la prostituta habla con palabras de Sócrates, ¿cómo es posible? ¿Qué realismo, no? Si los criados hablan como los grandes filósofos, como Aristóteles, porque están copiando. Es un texto diferente. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que nace en el ambiente de la universidad, que lo escribe Rojas, jovencísimo, con sus amigos estudiantes de la universidad. Ante esto, los grandes expertos como nuestro amigo Joseph Snow me dice, no lo ha escrito Fernando de Rojas, lo ha escrito porque todos los temas que han llenado infinitas bibliografías tienes el autor, ¿no? Otro tema de bibliografía es la comedia, la tragicomedia, esto lo ha escrito, esto lo ha escrito. No, para mí no. Lo ha escrito Rojas y sus amigos en la universidad, tomando todos los textos que ellos estudian y construyendo un texto nuevo, que no tiene ni antecedentes, ni tiene algunas imitaciones terribles, que es mejor no conocer, pero es un texto increíble, ¿no? No es un texto realista. La lengua, se lo decía antes a Pilar, tomándonos un café, es el primer texto en castellano donde aparece el tú. Porque hasta ese momento es vuestra merced, vos, vuestra merced. Tú, el tú es latín, porque es que el texto está lleno de latinismos. Están jugando con la lengua que ellos usan en la universidad, riéndose también, ¿no? Pero construyendo una lengua de una belleza, de una retórica extraordinaria, ¿no? De una retórica extraordinaria, ¿eh? La visión del mundo es moralista o es amoral. No, describe el amor. Describe el amor cortés porque la cortesía era fundamental en la época y es también fundamental en nuestro tiempo, ¿no? Como dice la Celestina, lo otro lo hacen también los burros en el campo, ¿no? Lo importante es la cortesía, la relación con el otro y el saber comentarlo con los amigos, ¿no? Bien. Tiene una descripción del amor con todos los aspectos que el amor tiene, ¿no? La sexualidad, la tragedia, la tristeza, el suicidio, todas estas cosas. Bien. Y la visión del mundo es un valle de lágrimas, con pequeños momentos de grandísima felicidad, ¿no? Pero fundamentalmente una visión del mundo trágica, como es la vida, ¿no? Como es la vida. La lengua de la Celestina me ha encantado, me ha fascinado desde el primer momento. Encierra infinitos aspectos, ¿no? Quiero leer solamente uno de los infinitos trocitos
Los peregrinos tienen muchas posadas y pocas amistades, porque en breve tiempo con ninguno pueden firmar amistad. Y el que está en muchos sitios no está en ninguno. Esta es Celestina que habla. Es de una belleza increíble, ¿no? Ni puede aprovechar, y nunca la llaga viene a cicatrizar, en la cual muchas medicinas se tientan, ni convalece la planta que muchas veces es trasplantada, y no hay cosa tan provechosa que apenas llega a proveche, ¿no? Hay que sedimentar las cosas, ¿eh? Lo que yo le decía muchas veces a Pilar, no corras de aquí para allá, si conoces a Pilar va siempre corriendo, con lo que yo digo, cálmate, cálmate. Esto está diciendo Celestina a Pármeno, reposa en alguna parte, reposa en alguna parte. ¿Y dónde mejor que en mi voluntad? Le está engañando, está diciendo cosas maravillosas para decir, deja a tu amo y vente conmigo. La Celestina es esto, es la gran sabiduría de Petrarca, de Sócrates, de Fernando de Rojas, de Melibea, de Celestina, no digo de Calisto porque no la tiene, ¿no? Y el empuje que ellos dan al lector a ser sabios y a saber que toda la sabiduría que podemos encontrar en los libros puede ser manipulada en un sentido o en el otro, ¿eh? Como está haciendo Celestina. Yo te estoy engañando con Aristóteles, con Sócrates. Estoy diciendo cosas a mi beneficio, ¿eh? Esto para mí fue un descubrimiento infinito, infinito. Y el placer siempre de la lectura de la Celestina. Yo aquí he terminado porque ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que aquí Francisco no ha terminado. Yo creo que Francisco, sí, no ha terminado, él podría seguir, porque estoy segura que en la Celestina no. No, quiero decir una cosa, de lo que ha hablado Pilar antes, me ha conmovido una frase porque que es mi relación con los alumnos. Con vosotros. Una de las cosas para mí más dolorosas de la universidad siempre ha sido el ver muchos colegas con poca relación con los alumnos. Bueno, preguntadme algo. Claro. Entonces, como él no ha terminado y no nos vamos a poner a llorar, seguramente que alguien tiene alguna pregunta en casa. Yo veo ahí el chat que está rojo, quiere decir que seguramente te habrán saludado. Hola Francisco, ¿cómo estás? Y habrá alguna pregunta, no sé. ¿No? Como has hablado de la estructura, me hizo mucho impacto que tuvimos poesía cantada en canciones. Una cosa, un tipo de lectura un poco popular, para que estudiantes se animaran a ver esto con mientras todo salía. Aquí estaba de escuchar una canción de Rosalía, que no la había escuchado en una canción, porque esa chica, la verdad, es de una vocalista, de pronto nos pone el ejemplo de eso a los críos. O sea que no pasa, lo bueno se queda. De noche también. Antes de noche. No, pero la Rosalía se queda con Muy bien. Yo siempre he tenido lógicamente muchísimos de los textos poéticos están escritos para ser musicados, ¿no?
Lo que sucede cuando tú conoces un texto, porque lo has leído y lo has estudiado, es que a veces no te coincide con la interpretación, pero lógicamente cada uno es libre de interpretar, ¿no? Sí, Claro. sí. Y hay cosas muy buenas también sobre de Hernández, de rap y de otras cosas, ¿no? También de Neruda, muchísimas de las canciones. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta, más que una pregunta, es una curiosidad. Claro, tú has hablado de todos los... yo he sido uno muy más, yo he sido sí, pero bueno, luego no soy la amistad, digamos. Primero, muchas gracias por estar aquí, Francisco. Y tú has hablado de toda una serie de autores hispanos, ¿no? Pero imagino que tu trayectoria académica y de vida, tu trayectoria académica y de vida, seguramente también tienes otros autores, algún italiano, algún europeo, por ejemplo. Y no europeo también. No, Claro. lógicamente yo aquí he hablado de textos hispanos, hispanoamericanos. Yo tengo otros autores que no, lógicamente no tenían nada que ver aquí, ¿no? ¿Tú tienes curiosidad? Sí, tengo curiosidad, sí. No, me estás haciendo solo curiosidad la mía. Un nombre te digo. Tengo la casa llena de Pasolini. Pasolini. Pasolini, la poesía de Pasolini, Pasolini. Todo. Todo. Los guiones de sus películas. Sí. Pasolini. Dante. Petrarca. Y tiene un escritor contemporáneo que puede hablar de él. Un escritor contemporáneo, vivo. O que murió hace 10 años. El llanto de las cavatrices. Que murió hace 10 años. Ajá. También, no sé, pero contemporáneo. No vivo. Fundamentalmente poesía. Poesía. Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma me ha parecido un grandísimo poeta. Ángel González, me gusta mucho. Ángel González, muchísimo. O sea, Ángel Valente. Muchísimo. Ángel Valente, extraordinario. Yo lo amo profundamente. Sí, sí. Extraordinario. Tiene poemas increíbles. Estuvo en la universidad. Sí, se murió muy joven. Sí, sí, sí. Yo estaba en España. Vallejo, por hablar de América. ¿Mujeres? Mujeres, eso sí, porque has nombrado solo los hombres. No, Es verdad. Que no es una crítica. No, claro. bueno, pero lo que yo digo siempre es que en los textos que yo amo, las protagonistas son siempre mujeres. Las figuras más bonitas de todos los puntos de vista, desde el punto de vista de construcción del personaje, etcétera, son mujeres. Son mujeres. El Quijote está lleno de mujeres maravillosas, ¿no? Pero también en la Celestina, Melibea es el personaje más bonito desde el punto de vista humano, para mí. La más delicada, la más inteligente, la más capaz. La Celestina es la figura femenina completa, terrible, odiosa, al mismo tiempo que te enamora porque tiene razón, etc. Sin ella el texto no existiría. Mientras que Calisto es un ser despreciable. Calisto es un ser que no existe, en el sentido de que, si yo tengo que resumirlo, digo, quiere llevarse a la cama a Melibea. Lo hace mal antes de llevársela, durante y después. Lo hace mal siempre. Un desastre completo, ¿no? Sempronio, un hipócrita absoluto. Pármeno, un cambia chaqueta indescribible, etc., ¿no? Los personajes femeninos
Pero mujer, dime. Pero yo no tengo, no, si me encuentro un poema, No sé, no, pero- algunos poemas de mujeres en mi colección de poéticas sí que hay, por ejemplo, Yo con Daniel. Paquita. Paquita, la Francisca, Francisca, claro, la Paca. Tiene- Esa mujer tan vestida, ¿sí? Claro. Sí, así. Pero mi relación con los autores, solo con Hernández. Lo demás son contextos. ¿Eh? Yo me doy cuenta de esto. Me doy cuenta de esto. Por ejemplo, para mí Cervantes no es una persona que yo conozco. Es el Quijote. Es el Quijote, ¿no? Mientras que Hernández es Hernández. Hernández sí. Me aparece en todos sus versos. Porque lo dijiste, perdóname, muy bonito, ¿sabes? Porque a los lectores de poesía parecerá lo que yo leo. A mí me pasa con Amelia Rosselli, la italiana. ¿Quién? Amelia Rosselli, imagino que la conocéis, ¿no? Bueno, Amelia Rosselli yo creo que es la cumbre de la poesía italiana del siglo XX. Yo digo siempre, Montano está aquí, está aquí. Y esta relación que se tiene, ¿no? Con los versos. En cualquier lugar tú lo encuentras, ¿no? Y efectivamente dejó huellas, ¿no? Realmente dejó huellas y hay toda una serie, efectivamente, sobre todo también de poetistas, de la letra, por ejemplo, ¿no? Que también la estudió mucho, ahora se está volviendo a valorizar. Entonces, eso, poeta que tú lo encuentras en cualquier lugar, a una poetista que lo encuentras. Y no paras nunca de leerla. Exacto. No paras nunca. Nunca te cansa. Y la cosa más terrible es que nunca te acuerdas de sus versos de memoria, por lo menos no. No sé si te pasa aquí sí. No, yo me acuerdo No, de Francisco versos. recuerda. Por eso te digo que sí. Sí. ¿Alguien más? Algo que echéis de menos. Solo que decir gracias a nuestro profesor. Algo especial. La capacidad de gracias a la comunidad. Nadie. Yo me acuerdo una vez en el aula 2 de la facultad, estaba llena, no me acuerdo qué curso era, de pronto una alumna, no recuerdo su nombre, no era una alumna, se sintió mal, se desmayó y entonces, como la aula 2 estaba al lado de la presidencia, inmediatamente salí a la presidencia y dije, por favor, ya, una ambulancia inmediatamente y tal. Vino la ambulancia y después de poco ya volvió a entrar en el aula. Y yo digo, pero no está en el hospital. Y no me podía perder su clase. ¡Ja! Sí, dice clases así, no me las puedo perder. Bueno. Pero esto, perdóname una cosa, esto fue durante los años 90. ¿Tú estabas o qué? Porque yo creo que yo estaba allí. Porque me acuerdo que una vez alguien o pasó otra vez que había durante una lección Suele pasar. Está acostumbrado, Francisco. Sí. Entonces probablemente déjà vu mío, efectivamente, yo estoy seguro que... Te desmayaste tú también. No, yo no me desmayé. Pero lo dejamos. Sí, vamos a hacer Yo algo. también confieso que lo descubrí y descubrí tus cosas a través de Miguel Hernández y a la crítica literaria. Me pareció, jamás había pensado que se pudiera criticar la literatura. Tenía 14 años. Y lo estudié a la profesora de Miguel Hernández, que me pasó como a ti, que me pareció que era mío, ¿no? Y la interpretación de su poesía, y yo aluciné. Nosotros hemos descubierto,
cuando Francisco fue al Congreso en el 92 a Alicante, yo soy de Elda, está muy cerca de Alicante, y con la escuela fuimos, yo era una cría y él estaba hablando, o sea, que ya nos conocíamos, no nos conocimos en Roma. Vale, Berta Miguel Hernández poniendo siempre. Muy bien. Pues tengo la última palabra, bueno, sí, de agradecimiento naturalmente, porque como nuestro director, bueno, para quien no me conoce, yo soy Gianfranco, y soy el gestor cultural del Instituto Cervantes. Y pues yo, en la intimidad, al profesor Lovera lo llamo Paco, cuando estamos, y tú lo sabes. Pero naturalmente esto es una cosa que en este momento no se dice. Pero el profesor Lovera, yo le he conocido a mitad de los años 90, no sé también, ¿verdad? Y efectivamente en aquellos años éramos 4 gatos. Sí, sí, sí. En el hispanismo éramos 4 gatos. En la hispanoamericana menos, 2 topos, 2 ratoncitos. Estaba él, estaba Stefan Arata, estaba Julián, la Campra, la Serrontuga, y a nosotros nos veían como bichos raros, que estudiábamos español, ¿no? Después de 30 y pico años, muchísimas de vosotras que enseñáis en las universidades, hoy en día es el idioma probablemente más estudiado, probablemente, ¿no? El extranjero que hay aquí, dejando el inglés, Sí. pero seguramente es eso, ¿no? Y naturalmente, ¿cuándo se decidió de hacer esta actividad? Que actualmente lleva adelante nuestra querida Paz, la jefa de biblioteca. Este es el mérito que me lo cojo. Pero yo propuse a este señor, y lo propuse porque el Instituto Cervantes tenía como un agradecimiento pendiente respecto a la labor que él ha hecho como hispanista, como persona, como profesor y, en mi caso, como amigo. No, yo le agradezco a Cervantes muchísimo esta invitación, a Gianfranco, al director, a Paz, porque solamente cuando él me llamó y me dijo el Cervantes, yo dije que sí. Si no hubiese sido Cervantes, hubiese dicho que no. La verdad que fue fácil de convencerte. Sí, totalmente fácil, totalmente fácil. Siempre he respetado muchísimo el trabajo del Cervantes en el mundo, ¿no? Desde que comenzó a funcionar. Y muy bien. A mí me gustaría que te llevas este recuerdo de un poeta, Rafael Alberti, que son las 2 últimas actividades que hemos hecho sobre poesía, la exposición de arte Maravilloso. y el Muchísimas gracias. libro sobre los poemas de Roma, que fueron aquí leídos en 3 lenguas, en italiano, inglés y español. Una actividad muy bonita. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paz. A los dos. Y, Muchas gracias, y que se repita. ¿Sabes? ¿Y cómo me despido del virtual? Pues mira, a ver quiénes son. Está Elizabeth. Danila. Sí. Erika. Sí. Erika Nilo. Sí. Federica. Federica. Paola Parizzi. Víctima, no sé quién es, Bárbara Todaro. Bárbara Todaro. Toda. Vito Parisi, Yara Forner, Redmi, Jenny. Te dicen por aquí. Sí. Elisabetta, está Elisabetta, ¿no? Elisabetta Salmati, a la derecha ahí arriba.
Rosana La Peña. Susana. Bueno, te siguen aquí, muchas gracias. Puedes leer mi mensaje así. Estefania Porcari te dice: esta noche una doble fortísima emoción, volver con las sensaciones a un aula de hace casi 30 años y descubrir con maravilla que esas sensaciones siguen vivas. Muchas gracias.